¿Puede el silencio guardar fuego en su pecho, esperando la noche en que por fin respire? ¿Puede un hombre, encadenado en cuerpo, pero no en espíritu, convertir el día de fiesta del capataz en su pira funeraria? ¿Y puede una sola cerilla, encendida en la quietud de julio, arder más fuerte que los tambores de libertad de una nación? Georgia, 1822. El día de la independencia retumbaba con desfiles en la plaza del pueblo, mientras la risa y la música brotaban de la casa del hombre blanco hinchada de orgullo. Y sin embargo, en los bordes de esa misma tierra, bajo el peso de los siglos, otro silencio se agitaba. Un silencio antiguo, paciente y frío, esperando su momento. Y cuando llegara, la casa del capataz ardería como advertencia para todos los que pensaban que el silencio significaba rendición. Antes de adentrarnos en este relato inquietante de venganza y silencio, detente conmigo. No son fábulas suavizadas, ni recuerdos tiernos. Son cicatrices grabadas en la memoria, deudas escritas en fuego, y ecos que aún susurran a través del tiempo. Giatón, si quieres seguir historias reales que desafían el tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Ahora el silencio se profundiza. La tierra gemía bajo el calor. Georgian Julio no susurraba, se imponía como una mano, pesada e implacable, sobre cada brizna de hierba, sobre cada espalda doblada en los campos. Las cigarras chillaban como bisagras oxidadas, su canto interminable llenando el vacío, entre órdenes gritadas desde los caballos. Y en ese zumbido infinito no había melodía de libertad, solo el rechinar de cuerpos contra una tierra que nunca podrían reclamar. La casa del capataz se alzaba sobre un promontorio de tierra seca, sus tablas blanqueadas brillando bajo el sol como si fueran intocables, inmunes a la podredumbre. Sus postigos temblaban cuando el viento osaba pasar, como dientes castañeando en advertencia secreta. Desde su porche, el amo del lugar lo veía todo: hileras de algodón extendiéndose sin fin, trabajo cosido a la tierra, y las cabañas donde los esclavizados se apiñaban de noche. Isaac vivía en una de esas cabañas, un cuadrado de madera y sombra, no más grande que la barriga de un barco que alguna vez llevó a su padre a través del océano. El suelo crujía como huesos quebradizos, y cuando llovía, el agua se filtraba por las grietas del techo, goteando en cuencos ya marcados por fuego y uso. Pero allí también vivía el silencio, no el silencio apacible, sino el que espesaba el aire, cargado de palabras no dichas y gritos no lanzados. Al amanecer la campana repicaba, su lengua de hierro no conocía piedad. El sonido no llamaba a hombres a rezar ni a festear, los arrancaba de un sueño ligero para lanzarlos a otro día de romper sus cuerpos en tierras que jamás llevarían su nombre. Los pies descalzos golpeaban el polvo, dejando huellas que el viento borraba de inmediato, como si la historia misma conspirara para olvidar. Los campos no tenían compasión. Las cápsulas de algodón desgarraban la piel hasta que las manos quedaban surcadas de cicatrices diminutas, rojas como bocas abiertas. El sol grababa su marca en los hombros, chamuscándolos hasta que incluso el sudor ardía como sal sobre una herida. El látigo del capataz cantaba por encima de todo, un sonido más agudo que el trueno, más rápido que la respiración, y su eco se enroscaba en los pulmones de cada alma que trabajaba bajo él. El día de la independencia no traía libertad aquí. La ironía se retorcía en el aire como humo. En el pueblo, los hombres blancos brindaban por la libertad, sus voces elevadas en cantos de triunfo, mientras en los campos hombres y mujeres se doblaban más, trabajaban más rápido, cargaban con el peso del orgullo de otro. Los fuegos artificiales estallaban a lo lejos, pero para Isaac, cada estallido sonaba solo como cadenas cerrándose. El propio capataz, un hombre hinchado de arrogancia, pavoneaba entre ellos con su chaqueta de lino, sus botas hundiéndose en el mismo polvo que se pegaba a los pies de Isaac. Bebía de una petaca que brillaba como plata y escupía palabras que dolían más que su látigo. Reía fuerte, su voz arrastrándose por los campos como si le perteneciera incluso el aire. Tenía la costumbre de reír después de castigar a alguien, como si el dolor fuera un chiste que solo él entendía. Isaac no reía, no hablaba. Se movía con el silencio de un hombre que había aprendido que las palabras eran robadas antes de salir de la lengua. El silencio era su escudo, y ese silencio inquietaba a quienes lo miraban. Pero escuchaba. Cada insulto, cada orden, cada crujido de la casa cuando el capataz recorría sus pasillos, los absorbía y los guardaba, como marcas de conteo en un libro invisible. De noche las cabañas se apagaban. Una sola vela podía titilar si había cera que gastar, pero a menudo solo quedaba el resplandor de la luna filtrándose por las grietas de la madera. Las familias se apretaban juntas, susurros tan suaves que se disolvían antes de alcanzar las paredes.
Los niños se aferraban a retazos de canciones que sus madres tarareaban en voz baja, nanas sin palabras, llevadas en tonos que hablaban de lugares que nunca habían visto, pero que de algún modo recordaban. El aire cargaba más que música, cargaba duelo. Los nombres de los perdidos se cosían en el silencio, recordados en la manera en que una mano se demoraba sobre una cicatriz o en cómo una mirada se desviaba hacia el borde del bosque. A veces, en esa quietud, Isaac alzaba los ojos hacia el horizonte, donde los árboles se doblaban como ancianos y los insectos nocturnos cantaban. Miraba hasta que el mundo se desdibujaba y casi podía ver fuego alzándose allí, no todavía real, no todavía ardiendo, pero esperando. La casa del capataz se erguía como un símbolo. De día brillaba con falsa promesa, de noche se cernía como un ataúd erguido en la colina. Sus ventanas resplandecían durante los festines, derramando risas y luz de velas hacia la oscuridad, burlándose de quienes vivían sin ambas. Cada crujido de sus tablas, cada gemido de su techo en el viento, parecía a Isaac el sonido de algo vivo, una criatura arrogante, hinchada de crueldad, desafiando a cualquiera a enfrentarla. La tierra estaba empapada en ritmos que se repetían sin fin. Sol arriba, trabajo, sol abajo, silencio, látigo, silencio, hambre, silencio. Las únicas interrupciones llegaban con las tormentas cuando la lluvia golpeaba los campos y el rayo desgarraba el cielo. Isaac hallaba consuelo en las tormentas porque en esos momentos la voz del capataz se ahogaba, sus órdenes callaban, el trueno hablaba más alto que el látigo y el mundo por un latido parecía igual. Pero las tormentas terminaban. El silencio volvía. Y el capataz reía de nuevo. Los días se tallaban en la memoria de Isaac como cicatrices en la piel. Recordaba cada uno, la escarcha que atravesaba la ropa delgada en enero, el polvo asfixiante de mayo, el calor sofocante de julio. Recordaba el crujido de las botas del capataz sobre el porche de madera, el chasquido del látigo justo antes de caer, el tenue olor a tabaco que acompañaba la crueldad. No eran simples detalles, eran deudas. Y el silencio era la manera en que Isaac las recordaba, la manera en que las mantenía a salvo. En Rejoria, 1822, el silencio no era ausencia, era presencia, era resistencia, era la reunión de tormentas aún por romperse. Y en el silencio de Isaac, la casa del capataz ya había comenzado a arder. Isaac no contaba los días como lo hacían otros. Los calendarios pertenecían a los hombres de la gran casa, sus páginas marcadas con siembras, cosechas y días de fiesta. Para él, el tiempo se tallaba de otra manera, grabado en la piel, prensado en el silencio y contado en los rincones oscuros de su mente donde las palabras nunca llegaban. Su calendario era un libro de cuentas, no de estaciones, sino de dolor. Cada cicatriz tenía su fecha. La primera marca, el látigo en su espalda, dejada cuando apenas era un muchacho, llevaba el año en su relieve. El capataz lo había castigado por detenerse en el campo, aunque sus manos estaban en carne viva, su cuerpo temblaba de fiebre. Isaac nunca olvidó la manera en que el azote se curvó sobre su omóplato, dejando una línea torcida como un río en un mapa. La repasaba en su memoria a menudo, no con tristeza, sino con paciencia. Esa fue la entrada número 1. Su libro de cuentas se fue llenando lentamente. Estaba el día en que a su hermana, apenas con 12 años, la arrastraron por el patio por haber derramado agua. El capataz reía mientras ella sollozaba, el látigo mordiendo sus delgados brazos hasta que la piel se abrió. Isaac había mirado, incapaz de moverse, el silencio enterrando el grito que le arañaba la garganta. Lo grabó en su libro. No solo el dolor, sino el sonido de sus llantos, la risa del capataz, la manera en que las ventanas de la casa titilaban con la luz de las velas, como si la crueldad en el patio fuese entretenimiento para las paredes mismas. El libro no olvidaba el hambre. La memoria de las noches en que la harina de maíz se agotaba y los niños chupaban trapos empapados en agua para calmar la angustia. El perro del capataz comía mejor que los hombres y mujeres que trabajaban en los campos. Isaac recordaba el crujido de huesos entre los dientes del animal y lo anotaba en silencio, otra deuda. El silencio se convirtió en su aliado. Donde otros gemían o maldecían por lo bajo, Isaac guardaba la lengua. Permitía que la quietud se acumulara a su alrededor como humo. El capataz lo confundía con debilidad, pero el silencio era una hoja que Isaac afilaba en secreto. Las palabras podían ser robadas, retorcidas, arrancadas a golpes de un hombre. El silencio no. El silencio esperaba, el silencio registraba. Aprendió a ver lo que otros no veían, el modo en que la casa del capataz crujía con más fuerza cuando la noche era húmeda.
el punto del porche donde la madera se había astillado y atrapaba el tacón de una bota, el cobertizo donde se almacenaba el aceite en barriles, el hedor penetrante incluso a metros de distancia. Cada detalle entraba en el libro, no como simple observación, sino como números en la hoja de balance de la venganza. Isaac cargaba recuerdos, como otros cargaban herramientas. El rostro de su madre, gastado pero fuerte, inclinada sobre una olla que apenas humeaba, la nana que tarareaba, baja y sin palabras, interrumpida de golpe cuando la sombra del capataz oscurecía el umbral, la noche en que murió, llevada por la fiebre mientras en la casa de arriba festejaban. Isaac no lloró en voz alta, solo presionó su último aliento en el silencio y escribió la indiferencia del capataz en su libro. Otra entrada, otra deuda sin pagar. La risa del capataz era el sonido más fuerte en la vida de Isaac. Se le pegaba incluso en los sueños, goteando como agua a través de las grietas de su mente. A veces despertaba en la cabaña, el corazón desbocado, el sudor empapando la paja bajo él, y en el silencio que seguía se prometía: un día la risa se detendrá. Su cuerpo mismo era un registro. El látigo había dejado mapas a lo largo de su espalda. El sol había marcado su piel con tonos de trabajo. Sus palmas llevaban callos gruesos como corteza. Pero más profundo que la piel, más profundo que el hueso, Isaac mantenía viva la memoria. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban, como si hubieran sido sacadas de un pozo demasiado hondo para conversaciones triviales. Los otros esclavizados lo sabían. Y aunque rara vez preguntaban, a veces lo miraban de reojo cuando la crueldad del capataz se agudizaba, como si también confiaran en su silencio. Nunca habló de venganza en voz alta. Las cabañas tenían oídos, y las paredes de la casa del capataz no eran sordas. Pero dentro de sí mismo, Isaac repasaba el libro. Cada insulto, cada herida, cada ausencia de compasión, todo llenaba las páginas de un tomo invisible. Y en ese libro, él veía la suma. El balance pendiente era demasiado pesado para ignorarlo. El día de la independencia llegaba cada año como una burla. El capataz se emborrachaba de valentía, gritando sobre la libertad mientras hombres y mujeres se doblaban en sus campos. Isaac observaba desde las sombras el olor a pólvora de los fuegos artificiales flotando en la noche, mezclándose con el hedor a sudor y ceniza. La casa del capataz brillaba aquella noche más que cualquier cohete. Velas en cada ventana, música derramándose desde dentro. Se erguía como una antorcha contra la oscuridad. Y Isaac sabía una verdad. Un día, esa antorcha se consumiría a sí misma. El silencio moldeaba su espera. Cuando otros desesperaban, Isaac permanecía inmóvil, su rostro inescrutable. El capataz lo provocó una vez. «¿Se te comió la lengua el gato, muchacho?» y lo golpeó en la boca. Isaac probó la sangre, pero la tragó sin un sonido. Ese momento se convirtió en otra entrada, una marca que no se borraría. A veces se preguntaba si el capataz lo sentía, que cada crueldad no pasaba, sino que se anotaba, se cargaba y se acumulaba contra él. El libro de Isaac no era solo personal, cargaba también el peso de los demás. Las heridas de su hermana, el hambre de su madre, los ojos vacíos de los niños doblados sobre sacos demasiado pesados para sus espaldas pequeñas. Era guardián de más que su propio dolor, era testigo. Y los testigos no olvidan. Noche tras noche lo ensayaba en silencio. Veía la casa, orgullosa y erguida. La veía arder, veía la risa del capataz volverse gritos, veía las deudas pagadas en fuego. La visión no llegaba como fantasía, sino como inevitabilidad, como la salida del sol, como el regreso del calor en julio. Y así esperaba. Cada día que pasaba, cada cicatriz añadida, cada chasquido del látigo soportado, no era debilidad, era paciencia. El silencio de Isaac no estaba vacío, estaba lleno, lleno de deudas, lleno de promesas, lleno de fuego esperando aliento. El libro crecía. Y con él, también la certeza de que un día la casa del capataz caería en silencio. Para siempre. Los días previos al día de la independencia de 1822 transcurrieron con el mismo ritmo agotador de siempre: polvo, sudor, el látigo cortando el aire pesado de calor. Y sin embargo, bajo esa monotonía, algo cambiaba en Isaac. Su silencio comenzó a endurecerse, a tomar forma. Su libro de dolor estaba ya demasiado cargado de deudas, y el momento de saldarlas se acercaba. No lo anunció. La venganza, como el fuego, comienza como una chispa escondida en la oscuridad.
Necesita calma, refugio, paciencia. Isaac la llevaba dentro de sí como se lleva una brasa en la palma, humeante, invisible, pero lista para incendiar el mundo. Estudió la casa. De día lo obligaban a llevar leña allí, a cargar agua, a reparar herramientas en el patio. El capataz, demasiado confiado en su arrogancia, nunca pensó en temer a un hombre que bajaba la cabeza y no decía nada. Pero el silencio de Isaac era una máscara, y detrás de ella sus ojos lo medían todo. El crujido de las escaleras, el lugar donde se guardaban las lámparas de aceite en la despensa, la inclinación del techo, el camino que tomaba el viento en las tardes. Cada detalle entraba en su ritual secreto. Encontraba retazos de tela desechados en el patio, trozos demasiado raídos para usarse en la casa. Para otros eran basura, para Isaac eran yesca. Los escondía bajo el suelo de su cabaña, ocultos en la oscuridad donde ningún ojo los buscaría. Hallaba trozos de cuerdas sobrantes de atar los fardos de heno, rígidos pero dispuestos a arder si se los provocaba. Los enrollaba con cuidado, anudándolos como oraciones murmuradas entre sus dedos. De noche, mientras otros dormían o susurraban en la penumbra, Isaac permanecía despierto tejiendo el silencio en propósito. Se pasaba el dedo por la cicatriz del hombro e imaginaba que era una cerilla. Tocaba las paredes de la cabaña, sintiendo la veta de la madera, oyendo el murmullo tenue de un fuego que algún día consumiría vigas como esas. Respiraba despacio, como si aspirara no aire, sino el recuerdo de un humo que aún no había nacido. La risa del capataz durante el banquete resonaba más fuerte a medida que el día se acercaba. Se jactaba de libertad, de grandeza, de su propia fuerza. Hablaba de la gloria de la nación mientras Isaac se inclinaba ante sus pies. Cada palabra era otra chispa, otro latigazo contra el silencio. Isaac no alzaba la vista, pero en su mente ya veía la casa ardiendo. Reunía combustible en secreto, no montones, demasiado obvios. En cambio cargaba una pieza aquí, un fragmento allá, siempre bajo la apariencia del deber. Un poco de paja adherida a su ropa tras atender los establos. Una tabla astillada escondida entre la leña. Un rastro de nada que, al unirse, formaría el esqueleto de un infierno. El aceite era lo más difícil. El capataz lo guardaba en barriles cerca del cobertizo, vigilado sin rigor, pero lo suficiente para que robarlo fuera arriesgado. Isaac no se apresuró. Esperó hasta una tarde en que la embriaguez nubló la vigilancia. El capataz había empezado a celebrar temprano, petaca en mano, tambaleándose mientras maldecía a los perros. Isaac se deslizó hasta el cobertizo, empapando un trapo de aceite, dejándolo gotear hasta que chorreaba. Lo exprimió dentro de una pequeña botella que había guardado, sellándola con cera raspada de un cabo de vela. Esa noche, enterró la botella bajo el piso de su cabaña, cubriéndola como si fuese un tesoro. Cada objeto era pequeño, insignificante por sí solo. Pero Isaac los veía distintos. En sus manos un trapo no era tela, sino antorcha. Una botella no era recipiente, sino arma. Cada pieza reunida era un verso en la liturgia de la venganza. Las disponía como un sacerdote prepara un sermón, cuidadoso, reverente, consciente del peso de cada símbolo. El silencio a su alrededor se espesaba. Otros lo notaban pero callaban. Veían la manera en que se movía, más lento, más pesado, como si cargara un secreto demasiado grande para soltarlo. Algunos lo miraban con preguntas en los ojos, pero ninguna palabra pasaba entre ellos. Tal vez temían el peligro de pronunciar en voz alta lo que el silencio ya sabía. El día de la independencia amaneció con un calor brutal. Los campos temblaban bajo el sol, el algodón como huesos dispersos sobre la tierra. El capataz se pavoneaba, ya borracho, agitando una pequeña bandera como si sus colores excusaran el látigo. En el pueblo, campanas doblaban y tambores retumbaban, proclamando libertad para algunos, mientras enterraban cadenas más hondas en otros. Isaac trabajaba con su acostumbrada quietud. Su silencio no se rompía, pero dentro de él sus preparativos servían. Sentía la botella de aceite presionando contra la tierra bajo su cabaña, los trapos bien envueltos, la cuerda enrollada como una serpiente lista para atacar. Cada objeto estaba oculto, y sin embargo, su presencia vibraba en su sangre, firme y cierta. Cuando el sol cayó y la casa del capataz se hinchó de música y risas, el ritual de Isaac llegaba a su fin. No comió, el hambre ya no lo inquietaba. Su vientre estaba lleno de fuego. Se lavó las manos en la bomba de agua, el agua fría contra los callos, como si se purificara antes de un acto sagrado. Se sentó en silencio un buen rato, escuchando la noche. Las cigarras se habían callado, el aire estaba quieto. Incluso los perros parecían inquietos, caminando de un lado a otro como si presintieran el cambio. Isaac recuperó sus objetos ocultos, trapos, cuerda, aceite, cada cosa en su lugar,
cada una tocada con cuidado. Sostuvo la botella contra su frente por un instante, y una oración muda pasó a través de él. No al dios del capataz, que bendecía la crueldad, sino a algo más antiguo, algo que hablaba en tormentas y fuego. Luego se levantó. La caminata hacia la casa era corta, pero cada paso se hacía largo, resonando en un silencio que parecía expandirse con él. Pasó frente a las cabañas donde otros dormían o fingían dormir, su respiración contenida. Sabía que lo escuchaban, que sentían como el aire se tensaba mientras avanzaba. Nadie habló. El silencio fue su regalo para él. La casa del capataz se alzaba, sus ventanas brillando con la luz de las velas, su risa derramándose en la oscuridad. Isaac se detuvo en el borde del patio, mirando fijo. La casa no era para él madera y clavos, era una bestia hinchada de arrogancia, gimiendo con cada injusticia que había presenciado. Esa noche sería entregada al fuego. Rodeó hasta el cobertizo. Allí, en las sombras, empapó los trapos en la botella, dejándolos chorrear hasta que el aceite le corría por las muñecas. Enrolló la cuerda alrededor, uniendo la llama con el combustible. Sus manos no temblaban. Se movían lentas, firmes, reverentes. Aquello no era un crimen, no era un accidente, era juicio. Cuando golpeó el pedernal, la chispa saltó como una estrella cayendo en su palma. El trapo prendió, pequeño al principio, luego creciendo, ansioso. Isaac miró la llama, su resplandor reflejado en sus ojos. No susurró nada, pero el silencio mismo pareció inclinarse hacia él, como si escuchara. Caminó hasta la base de la casa. La madera olía seca, hambrienta. Apoyó la antorcha contra ella. La llama lamió, probó, luego mordió. Las tablas suspiraron como si reconocieran su destino, como si hubieran estado esperando todo ese tiempo. Isaac retrocedió, observando cómo el fuego trepaba hacia arriba, hilos de naranja bordando las paredes blanqueadas. La casa gimió, sus vigas crujiendo en protesta, el vidrio estallando al hincharse el calor. Desde dentro, la risa vaciló. Se convirtió en gritos, luego en alaridos. Isaac no se movió. Permaneció firme, tan silencioso como siempre, con el libro de cuentas latiendo en su pecho. Las deudas del capataz se estaban pagando, cada crujido de madera otro balance saldado, cada llama otra cicatriz borrada. El cielo nocturno se iluminó con fuego, más brillante que cualquier fuego artificial del día de la independencia, y en ese resplandor el silencio de Isaac ardió más fuerte que toda la risa del capataz junta. La antorcha ya no estaba en la mano de Isaac, pero el fuego se aferraba a él como si lo hubiera elegido, como si el silencio mismo hubiera encontrado por fin una lengua. Las llamas lamían los zócalos, primero como susurros, luego como gritos, dientes naranjas mordiendo la madera blanqueada. La casa, orgullosa bajo la luz del día, ahora temblaba bajo sus propios huesos. Al principio, la risa dentro continuó, ahogada por la música y el licor. Los violines chillaban, las botas golpeaban las tablas del suelo y las voces entonaban canciones de libertad. Pero el fuego era paciente. Se extendía como un secreto, arrastrándose por las esquinas, deslizándose por las grietas, respirando dentro de las costillas secas de la casa. El humo se alzó, fino al inicio, luego más espeso, enroscándose contra las ventanas como dedos oscuros. El perro del capataz ladró, un aullido frenético que cortó la música. Aún así, los invitados aplaudieron y gritaron creyendo que no era más que la costumbre del animal. Isaac permaneció en el patio, inmóvil, observando. La noche a su alrededor estaba viva. Las cigarras se habían callado, los búhos guardaban silencio, como si hasta las criaturas del bosque fueran testigos de ese instante. Entonces llegó el crujido, el sonido de la madera partiéndose bajo el calor. Un silencio repentino cayó dentro, la risa ahogándose en confusión. Otro crujido, más fuerte, como un disparo. El vidrio se hizo añicos, las llamas arañando las cortinas. Los gritos siguieron, desgarrados, humanos, filosos como el látigo que había dejado su huella en la espalda de Isaac. La casa despertó en el terror, gimió, cada viga gimiendo, el fuego corriendo por sus costados como venas llenas de sangre derretida. El porche cedió, sus orgullosos tablones doblándose.
El techo, antaño escudo, ahora atrapaba el calor, empujándolo hacia abajo, asfixiando a los juerguistas dentro. Los ojos de Isaac no parpadearon. El capataz salió tambaleándose al porche, la camisa medio abierta, la cara enrojecida de alcohol y miedo repentino. Por primera vez, su risa se había extinguido. Gritaba órdenes, agitando los brazos como si el fuego pudiera obedecerle como un esclavo. Las llamas rugieron más alto, escupiéndole chispas que se pegaron a su abrigo. Se golpeaba a sí mismo, tambaleándose, maldiciendo. Su voz se extendió por el patio, ya no confiada, sino rota, frenética. Isaac recordaba cada latigazo que esa voz había ordenado, cada insulto escupido con ella, cada mandato gritado desde la arrogancia. Ahora se quebraba, aguda, desesperada, despojada de poder. Otros se precipitaron tras él. Invitados con vestidos que atrapaban chispas, hombres ahogándose en humo, sus celebraciones transformadas en caos, gritaban hacia la noche, arañando la tierra, los ojos desorbitados con el reflejo del infierno. La esposa del capataz se aferraba a sus perlas hasta que reventaron, las cuentas rodando por la tierra como oraciones perdidas. Un muchacho tropezó en las escaleras, rodó al patio, su cabello ardiendo hasta que alguien lo cubrió con un abrigo. El capataz intentó reunirlos, gritando que buscaran agua, que formaran filas, que salvaran lo que ya no podía salvarse. Los barriles se volcaron, los cubos volaron, pero el fuego ya era rey. Cada salpicadura de agua siseaba y moría en las llamas, tragada por el rugido. La casa gritaba más fuerte. Las vigas cedieron, lanzando lluvias de chispas al cielo, una burla de los fuegos artificiales que estallaban en el pueblo. El olor a madera quemada se mezcló con carne asada, y los invitados se atragantaron, algunos vomitando mientras huían. Sombras corrían por el patio, siluetas frenéticas contra el resplandor. Isaac no se movió, su silencio era un ancla en la tormenta, sus ojos reflejaban las llamas, pero su cuerpo permanecía quieto, como enraizado en la tierra. Para él, aquello no era caos, era equilibrio. Cada grito era una cuenta borrada, cada derrumbe de madera era una deuda saldada. El capataz se tambaleó hacia el pozo, gritando a Isaac: «Tú, muchacho, muévete, trae el cubo, ayuda». Su voz se quebraba bajo el peso de la desesperación, las palabras arrastrándose con licor y miedo. Isaac solo lo miró. El silencio entre ambos se estiró vasto, más pesado que el humo, más asfixiante que el calor. Entonces el capataz pareció verlo de verdad, no como una sombra, no como una herramienta, sino como un hombre erguido en la quietud mientras su mundo ardía. Algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento, horror, la súbita certeza de que el libro había sido llevado, y esa noche se cerraba. «¡Ayúdame!», aulló, la voz ronca, la saliva brillando en sus labios. Cayó de rodillas, tosiendo, los ojos llorosos por el humo. Pero Isaac no le dio nada, ni palabra, ni paso, ni mano. Solo silencio. Silencio que gritaba más fuerte que el fuego, silencio que cargaba siglos dentro. El capataz volvió a levantarse, salvaje, tropezando de nuevo hacia el porche, como si la casa aún pudiera protegerlo. Pero la casa se había vuelto traidora. Las llamas brotaban de su vientre, las vigas colapsaban como costillas quebradas hacia adentro. El umbral se abrió, una boca de fuego, tragándose al hombre que una vez se creyó intocable. Gritó al desaparecer adentro, sus clamores ahogados por el rugido de las llamas. Isaac observó. No sonrió. No se movió. Su rostro estaba cincelado en sombra. Su silencio eterno. Los invitados se dispersaron hacia los campos, unos llorando, otros huyendo hacia el bosque. Tras ellos, la casa lanzó su último suspiro, un gemido profundo cuando el techo se derrumbó hacia adentro. Chispas se dispararon a la noche, como espíritus liberados, elevándose sobre el patio, sobre las cabañas, sobre la tierra misma. Por un instante, el fuego iluminó el cielo más que la luna. Un faro no de libertad, como había declarado el pueblo, sino de ajuste de cuentas. El humo se alzó, negro e interminable, borrando las estrellas.
En las cabañas los esclavizados se agitaron. Algunos presionaron los rostros de sus hijos contra sus hombros para que no vieran. Otros miraron con los ojos abiertos de par en par, oraciones mudas formándose detrás de sus labios. Nadie pronunció el nombre de Isaac. Nadie gritó. Su silencio no era solo miedo, era reconocimiento. Sabían lo que significaba el fuego. Sabían qué deudas se estaban pagando. Cuando el techo colapsó por completo, chispas llovieron sobre el patio. El aire se hinchó de calor, del hedor de la ruina. Y a través de todo, Isaac permaneció inmóvil, una figura oscura contra una pared de llamas. En ese momento, no era solo hombre. Era libro, era silencio, era venganza hecha aliento. La casa gimió una última vez y se desplomó sobre sí misma, las vigas chillando como huesos que se rompen. Una tormenta de brasas giró hacia el cielo, 1000 soles diminutos dispersándose en la negrura. El mundo del capataz había desaparecido, devorado en menos de una hora. Y en la quietud que siguió, el silencio volvió, no vacío, sino lleno, lleno de gritos que ya no resonaban, lleno de deudas que ya no pesaban. Isaac inhaló el humo y exhaló el último suspiro del fuego. Su libro había hablado. El fuego murió lentamente, no con un quejido débil, sino con una respiración larga y estertórea, como si la casa misma se resistiera a soltar su arrogancia. Al amanecer, las orgullosas tablas blanqueadas del capataz no eran más que costillas de madera ennegrecida, sobresaliendo como los huesos de una bestia colosal abatida en la noche. El humo aún se enroscaba hacia arriba, delgado y obstinado, arrastrando consigo el hedor de ceniza, aceite y carne. El patio estaba quieto. Demasiado quieto. No había música, ni risas, ni ladridos de perros, solo el siseo de las brasas y el inquieto crujir de las cigarras que poco a poco regresaban a su canto. Donde antes la casa había reinado, ahora gobernaba el silencio. Pero el silencio, en Georgia, nunca estaba vacío. Al principio los esclavizados permanecieron en sus cabañas, la vista baja, las voces enterradas en la garganta. Los niños se aferraban a sus madres preguntando en susurros. Los adultos no daban respuestas, solo negaban con la cabeza, llevando un dedo a los labios. Lo que había ocurrido en la noche no debía decirse. No todavía. Las palabras eran peligrosas, el silencio, escudo. A media mañana, llegaron los vecinos, vinieron a caballo atraídos por la columna de humo que había desgarrado el cielo durante la noche. Los caballos pateaban inquietos frente a las ruinas chamuscadas, los instintos de los animales retrocediendo de lo que la curiosidad humana empujaba a mirar. Los hombres desmontaron, las botas crujiendo sobre la ceniza, los ojos abiertos de par en par mientras observaban el desastre. ¿Qué obra del diablo es esta?, murmuró uno. Otro escupió en la tierra. Rayos, quizá. El propio golpe del Señor. Pero no había habido tormenta. El cielo había estado claro, las estrellas nítidas, hasta que el humo las devoró. Aún así, los vecinos se aferraban a la mentira, pues era más fácil que creer lo que sus huesos ya susurraban, que la venganza había caminado entre ellos, silenciosa y humana, y había prendido fuego a la casa. Los periódicos recogieron la historia días después. Trágico incendio consume hacienda, declaraban los titulares. Las celebraciones del Día de la Independencia terminan en calamidad. Hablaban de accidente, de descuido con lámparas y aceite. No nombraban culpables. Pero entre las líneas, entre la tinta y la ceniza, otra historia se propagaba. Los esclavizados lo sabían. Nada decían en voz alta, pero en los lentos momentos entre faenas, cuando las espaldas se doblaban y las manos sangraban, pasaban el conocimiento en silencio. Una mirada sostenida más de lo usual, una mano que se demoraba sobre una cicatriz, un niño acallado con un gesto en lugar de palabras. El silencio lo llevaba mejor que cualquier lengua. Los rumores corrían también entre los blancos. Algunos susurraban de sabotaje, de sombras vistas cerca de la casa antes de que ardiera. Otros juraban que no habían oído pasos, ni voces, solo el fuego mismo, moviéndose como si estuviera vivo, como si hubiera sido convocado por el peso de los siglos. El nombre del capataz, antes gritado con arrogancia, ahora se decía solo en murmullos, atado a la ruina y la humillación. En el pueblo, en los porches y en las tabernas, los hombres alzaban las cejas y murmuraban que el incendio había sido una advertencia. No decían de quién, quizás de la providencia, quizás del mismo pueblo que mantenían encadenado, pero nadie se atrevía a nombrar a Isaac.
Él estaba allí, silencioso como siempre, moviéndose en los días como si el fuego nunca lo hubiera tocado. Si lo sospechaban, se lo tragaban, porque el silencio puede ser más aterrador que la confesión. Las cabañas se sentían distintas después de aquella noche. Las sombras colgaban más densas, pero dentro de ellas había una chispa, no dicha, pero presente. Los niños dormían más cerca de sus madres, aunque algunos sonreían en sueños, como si el hollín en el aire trajera consuelo. Los hombres y mujeres se levantaban cada amanecer al mismo trabajo, pero su silencio ya no era solo resignación, se había vuelto algo más pesado, más afilado. El silencio había hablado una vez en fuego. Podía volver a hablar. La ausencia del capataz dejó un vacío. Durante semanas ningún nuevo hombre se atrevió a ocupar su lugar. La tierra se volvió inquieta sin mando, como si incluso la tierra se rehusara a llenar unos zapatos que habían ardido. Finalmente enviaron a otro, más callado, más severo, cauteloso en su crueldad. Caminaba por la hacienda como un hombre que pisa tumbas, su látigo colgando sin usar en los primeros días, como si las cenizas aún humeantes en la colina lo advirtieran mejor que cualquier sermón. Pero el miedo se aferraba denso al aire. Los vecinos blancos cerraban sus puertas con llave por la noche, ponían perros en los límites de sus patios. Algunos susurraban sobre rebelión, sobre incendios que podrían propagarse de una plantación a otra. Dormían livianos, con los oídos atentos a crujidos en la oscuridad. Lo que había pasado con la casa del capataz ya no se veía como accidente, se había convertido en símbolo. Y los símbolos no mueren en la ceniza. Isaac mismo no habló nada al respecto. Cargaba leña, se inclinaba sobre el algodón, bebía agua en la bomba. Su silencio era el mismo de siempre. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Quienes lo miraban de cerca juraban que veían allí una llama, no salvaje sino firme, una brasa que nunca se apagaría. No se jactaba, no alardeaba. La venganza no necesitaba palabras. Su libro estaba equilibrado, y el silencio había cerrado la cuenta. Aún así, los murmullos crecían. «Fue él», decían algunos en las cabañas. «No, fue la mano del Señor», respondían otros, demasiado temerosos de cargar el acto en hombros humanos. Pero todos coincidían en algo: el capataz no había muerto por azar, había sido juzgado. Las leyendas no se escriben en tinta sino en rumores, en silencio, en el temblor de voces bajadas alrededor del fuego, y así la historia de Isaac empezó a cambiar. Algunos decían que había caminado dentro de las llamas y salido intacto, el humo enroscándose en sus hombros como un manto. Otros juraban que llevaba años sin hablar porque estaba guardando sus palabras, y que la noche en que la casa ardió, finalmente abrió la boca y habló fuego. Los niños crecieron escuchando fragmentos, nunca directamente, nunca admitidos, pero susurrados como oraciones de cuna. Aprendieron que el silencio podía tener poder, que la paciencia podía convertirse en arma, que hasta la casa más orgullosa podía caer. E Isaac, aún vivo, aún callado, se volvió tanto hombre como mito. Su figura en los campos parecía más alta, más pesada, no por el músculo sino por el peso de lo que la gente creía que cargaba. El silencio ya no era vacío, era presencia, era fuego recordado. Las cenizas de la casa del capataz se enfriaron, esparcidas por el viento y la lluvia. La hierba creció sobre las ruinas. Pero incluso años después, en las noches calurosas de julio, cuando los fuegos artificiales retumbaban en el pueblo, algunos juraban que podían oler humo flotando desde aquella colina, ver brasas encendidas donde no debía haber ninguna. Porque la venganza, una vez pronunciada, no muere. Permanece en el silencio, esperando. Pasaron los años, y sin embargo el esqueleto de la casa se mantuvo. La hacienda que alguna vez dominó los campos nunca volvió a levantarse. Sus cenizas se hundieron en la tierra, sus vigas calcinadas tragadas por maleza y enredaderas. La lluvia ablandó la madera negra, el viento llevó el hollín hacia el bosque, pero el silencio que dejó nunca se disipó. La tierra misma parecía contener la respiración, como si aguardara pasos que nunca volverían. Los vecinos inventaron nuevas historias para cubrir su miedo. Se decían entre sí que había sido un rayo, que el Señor había mandado fuego como advertencia, que ningún hombre entre los esclavizados habría osado cometer semejante acto, pero los susurros llevaban otra verdad. Decían que un hombre llamado Isaac se había quedado de pie en el patio, su rostro iluminado por las llamas, su voz intacta ante los ruegos, su libro de sufrimientos cerrado por fin. Los susurros son más fuertes que las proclamaciones. No se desvanecen, crecen,
En las cabañas, en los campos, junto al río, los niños que ni siquiera habían visto el fuego aprendieron a repetir la historia. Susurraban sobre la noche en que el silencio ardió más fuerte que la risa, la noche en que una casa gimió como un animal moribundo, la noche en que la venganza tomó aliento. Isaac envejeció, pero su silencio no. Se profundizó, se volvió un sudario que cargaba con él. Nunca contó su historia, nunca confesó, nunca buscó gloria. Se movía como siempre, quieto, paciente, firme, y aún así su presencia atraía miradas. Cuando pasaba, los hombres asentían con cautela, las mujeres bajaban la voz, los niños lo miraban con los ojos abiertos de par en par. Ya no era solo hombre, era símbolo. En las noches pesadas de calor, cuando las luciérnagas titilaban como chispas sobre los campos, algunos juraban verlo en silueta contra el horizonte, una figura oscura delineada en luz de brasas. Unos decían que llevaba una antorcha que nunca se apagaba. Otros aseguraban que no llevaba nada, solo silencio, que pesaba más que el fuego. Cada año, cuando volvía el día de la independencia, los esclavizados se doblaban sobre su trabajo mientras los fuegos artificiales retumbaban a lo lejos. Pero en sus corazones, otro fuego ardía, la memoria de la casa del capataz, desplomándose entre gritos y humo. La libertad les había sido negada por la ley, pero en el silencio, uno de los suyos había escrito otra declaración, y aunque ningún pergamino llevara su nombre, la tierra misma la había firmado en ceniza. Las leyendas rara vez permanecen quietas, se tuercen, toman nuevas formas, se deslizan en las bocas de quienes más las necesitan. Con el paso de las décadas, el fuego de Isaac se convirtió en muchas cosas. Para algunos era advertencia, que la crueldad podía invocar su propia destrucción. Para otros, era esperanza, que el silencio, paciente y afilado, podía sobrepasar cadenas. Y para los niños, que susurraban en la oscuridad, era profecía, que las casas levantadas sobre el dolor siempre terminarían ardiendo. Algunas noches, los vecinos aseguraban oler humo cuando ningún fuego ardía, un sabor agrio en el aire, deslizándose sobre sus porches, apagando sus lámparas hasta titilar. Cerraban las contraventanas con fuerza, murmurando oraciones, aunque sabían que las oraciones no podían borrar lo que el silencio ya había pronunciado. Otros juraban escuchar pasos cerca de las ruinas, lentos y firmes, aunque no hubiera nadie. Pasos que no se apresuraban, que no vacilaban, solo caminaban, como si marcaran el ritmo del latido de un corazón ya detenido. El nombre de Isaac nunca fue tallado en piedra. Ninguna marca llevó sus años, ningún libro registró sus deudas una vez saldadas. Y sin embargo, su silencio se volvió inmortal. La risa del capataz había desaparecido, reducida a ceniza, pero el silencio de Isaac vivía, más pesado que las palabras, más cortante que la llama. Y así la historia se desdibujó. ¿Fue realmente Isaac quien encendió el fuego? ¿O fue el silencio mismo, alzado desde siglos de heridas, eligiendo unas manos para hablar? ¿Se quedó en el patio observando, o su figura fue solo una sombra inventada por ojos asustados? ¿Fue el incendio accidente, juicio o mito? La verdad ya no importaba. Lo que quedaba era la leyenda. Y las leyendas hacen eco. Resuenan en el crujido de la madera en una noche calurosa. Resuenan en el siseo de las brasas escondidas bajo la tierra. Resuenan en la forma en que el mismo silencio parece más pesado cuando la crueldad se atreve a reír demasiado alto. En Georgia, dicen, si te paras donde alguna vez se levantó la casa del capataz y esperas hasta la medianoche del día de la independencia, todavía puedes oírlo, el gemido de vigas colapsando, la risa convirtiéndose en terror, el suave y constante aliento del silencio manteniendo guardia. Algunos juran ver luciérnagas reunirse en números extraños allí, girando como chispas que se niegan a morir. Otros aseguran ver a un hombre, alto, callado, con los ojos reflejando llamas, antes de que desaparezca de nuevo entre los árboles. Que Isaac fuera hombre o mito ya no es la pregunta. La pregunta es si el silencio mismo puede ser destruido o si siempre espera paciente, libro en mano, hasta que llegue la noche para hablar otra vez. Y así permanece la leyenda de Isaac, mitad verdad, mitad susurro, llevada no por libros ni papeles, sino por el mismo silencio. Un silencio que no olvida, un silencio que no perdona, un silencio que, incluso ahora, aún arde.